La transferencia de calor es un fenómeno que ocurre cuando se propaga calor en diferentes medios. Esto ocurre siempre que haya un gradiente de temperatura, como cuando dos objetos con diferente temperatura se ponen en contacto. Por ejemplo, cuando una persona toca un trozo de hielo. El calor se puede transferir en tres modos diferentes: conducción, convección y radiación. Cuando hablamos de aletas tenemos que hablar de calor perdido y calor disipado. En ellas se experimenta transferencias de energía por conducción, es decir, transferencias de calor entre dos puntos de un cuerpo que se encuentran a diferente temperatura dentro de sus fronteras, y transferencia de energía por convección, la cual se hablará a continuación. Y radiación, calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura sin existir contacto entre cuerpos ni fluidos intermedios, que es entre sus fronteras y medio que lo rodea. La ley de enfriamiento de Newton define la transferencia de calor por convección como la transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido, o un gas adyacente que está en movimiento y comprende los efectos combinados de la conducción y el movimiento de fluidos, y se expresa mediante la siguiente ecuación, donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, A es el área superficial a través de la cual tiene lugar la transferencia de calor por convección, Ts es la temperatura de la superficie y T infinito es la temperatura del fluido suficientemente alejado de esta superficie. A lo largo de la aleta, la transferencia de calor es por conducción y en la superficie por convección. Analizando la ecuación, se puede observar que aumentando el área se aumenta la transferencia de calor. Justo para eso fueron pensadas las aletas, pues su superficie extendida hace que el área de contacto sea mayor y por consiguiente el fenómeno de transferencia de calor aumente. Las aletas son promotoras de calor que se pueden encontrar en diferentes lugares, como por ejemplo en los radiadores de los automóviles, o a nivel industrial en condensadores y evaporadores. Generalmente son delgadas láminas de materiales conductores los cuales presentan una alta conductividad térmica, facilitando la transferencia de calor. El ejemplo más común es el aluminio. Existen diferentes clases de aletas dependiendo de su forma y su eficiencia. A continuación mencionaremos algunas. Aletas rectangulares rectas, aletas triangulares rectas, aletas parabólicas rectas, aletas circulares de perfil rectangular, aletas espiga de perfil rectangular, aletas espiga de perfil triangular, aletas espiga de perfil parabólico truncado, aletas espiga de perfil parabólico. Todas estas se diferencian de su geometría. Cada aleta cumple una función específica. Debido a esto, es necesario saber qué tan eficientes son. Se puede definir que la eficiencia de una aleta está dada por la siguiente ecuación, donde Q sub 0 significa el calor perdido real y Q máximo hace referencia al calor máximo que podría transferir la aleta. Este calor máximo se establecería en el caso hipotético que toda la aleta se mantuviera a la temperatura de la base a la que se encuentra sujeta. En la tabla a continuación podemos observar la eficiencia de los tipos de aletas. Esta varía según su tipo de geometría. Por eso, vemos que cada ecuación es diferente para cada aleta. Para moderar la transferencia en aletas se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. Es para ello que es recomendable hacer una sustitución de la sustitución física por un modelo aproximado. En palabras más sencillas, omitir algunas cosas. Con la imagen que vemos a continuación vamos a hablar de esas consideraciones y de lo que deberíamos hacer realmente. La primera consideración dice que la temperatura dependerá solo de la presión en Z, cuando en el caso real la temperatura dependerá de Z y de X. La siguiente consideración dice que no hay pérdida de calor por el extremo ni por los bordes de la aleta, pero en el caso real, por el extremo y por el borde de la aleta hay una pequeña pérdida de calor. La última consideración nos dice que la densidad de flujo de calor en la superficie viene dada por la convección, pero realmente el coeficiente de transmisión de calor es función de la posición. Estas consideraciones las podemos aplicar gracias a que asumimos estado estacionario, la conducción de calor es unidimensional, las propiedades térmicas son constantes, el espesor de la aleta es muy pequeño con respecto a su largo. Algunas aplicaciones de las aletas las podemos ver en los intercambiadores de calor. Para esto hablaremos de qué es un intercambiador de calor. Los intercambiadores de calor son equipos que permiten el intercambio de calor entre dos fluidos sin que se mezclen entre sí.
En un intercambiador, la transferencia de calor suele comprender convección en cada uno de los fluidos y conducción a través de la pared que los separa. Los intercambiadores de calor con aletas se utilizan prácticamente en la mayoría de los campos del sector industrial, en aplicaciones líquido-gas y gas-gas, ya que está compuesto por tubos y aletas de disipación, las cuales aumentan significativamente el área de superficie extendida. Algunos ejemplos de estos intercambiadores se muestran en la figura. Otra aplicación son los serpentines para enfriamiento o calentamiento de aire. Este tipo de intercambiadores de calor pueden ser fabricados en distintas geometrías y materiales. Son fabricados principalmente con tubos de cobre, acero carbono, acero inoxidable y aluminio. Las aletas del tipo continuo pueden ser fabricadas en aluminio Golfen y las aletas circulares en aluminio extruido, acero carbono, cobre y acero inoxidable. Otra aplicación son los serpentines para el secado de madera o deshidratado de frutas. Son diseñados bajo estrictos procesos durante su fabricación, ya que estos operan generalmente con presiones de vapor saturado sobre 7 kg sobre centímetro cuadrado y temperaturas que pueden alcanzar los 180 grados centígrados. Son fabricados con tubos de acero inoxidable o acero carbono y sus aletas son de aluminio, formando un puente térmico de excelente calidad por tratarse de un sistema de alentado, extruido conformado de una pieza maciza de aluminio. Son equipos de gran durabilidad y confiabilidad en su operación. Otra aplicación son los calentadores de naves. Este tipo de intercambiadores de calor, conocidos también como unit heater, es usado para calefaccionar grandes recintos, diseñados para trabajar con vapor saturado, agua caliente o fluido térmico. Son construidos con tubos sin costura de diversos materiales y aletas circulares unidas al tubo por medio de extrusión. Otra aplicación son los enfriadores de agua para rectificadores eléctricos. Los intercambiadores de calor para rectificadores de corriente son fabricados con tubos de acero inoxidable y aletas de aluminio extruidas y son utilizados para el enfriamiento de agua. En la mayoría de los casos son diseñados con ventiladores de tiro forzado o conectados a ductos por donde circula una corriente de aire de enfriamiento.